Bueno, niños, muy buenas noches para todos. En respeto a las personas que se conectaron puntuales, voy a dar ya inicio a la tutoría. Por favor, alguien me colabora diciéndome si ahí me está escuchando bien, sin problemas de audio, sin interferencia. Sofía, pero yo sí te escucho tan lejos. Háblame ahí de nuevo, por favor. No, de pronto que le hablo a otro compañero o algo, porque de pronto puedo ser yo. No, Sofía, ya, no hay problema. Bueno, está bien. ¿Qué más, Sofía? ¿Cómo va todo? Todo va bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho saludarlos a todos. Siguen llegando las personas. Me alegra mucho saludarlos a todos. Bienvenidos a su curso de mercado de valores. Plan de trabajo para el día de hoy. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es nuestro llamado a lista. Vamos a tener nuestro espacio de actualidad y posterior a ello vamos a hacer un curso que les había dicho que teníamos pendiente, que es un curso de finanzas para no financieros con la Universidad de Barcelona. Es un curso que está en línea, que es muy divertido y que es muy dinámico. La idea es que lo vayamos haciendo entre todos. Bueno, antes de iniciar, dos temas puntuales. El primero, ¿quién es el representante o la representante de este grupo? Sofía. Sofía, eres tú. ¿Se lo llama maestro? Pues yo que yo sepa, no señor. Pero podemos votar. Voto por Paula. No, Sofía, usted sabe que tengo una responsabilidad chiquitica y es difícil. ¿Usted? ¿Qué dice usted? Antes Dani. Dani, ¿va a ser el representante usted? Sí, profe. Listo. Dani, entonces un favor. Yo te voy a enviar hoy, ahorita pues más tarde cuando se finalice la tutoría, te voy a enviar el acuerdo pedagógico donde están pues contemplados quiénes son los estudiantes del curso y las condiciones que definimos la clase pasada. Te pido que por favor me lo devuelvas ya sea con un chulito, con tu firma si la tienes escaneada, con lo que sea, no hay problema, pero que me lo hagas llegar porque lo tengo que dejar subido en la plataforma, ¿vale? Listo, profe. Listo, Dani, muchas gracias. Bueno, y el segundo tema es que estamos debiendo una clase, la clase de hace 8 días, que fue festivo, ¿sí? Pues obviamente no los voy a hacer venir, no los iba a hacer venir un festivo, me parece muy triste cuando uno tiene que venir a dar clase un festivo, por un lado, y por el otro, pues tampoco vamos a tener semana de recuperación. Entonces la idea es para que no nos tengamos que ver otro día por ahí, si durante 4 clases, esta es la tercera semana, tercera, cuarta, quinta y sexta, nos extendemos media horita más. Esa es mi propuesta. Y entonces, no, sería desde la cuarta, porque pues hoy algunas personas no podrán, no están presupuestadas, no tienen el tiempo, entonces no podría ponerlo desde hoy. A partir de la otra semana, cuarta, quinta, sexta y séptima semana, veríamos clase hasta las 9 más o menos. Pues igual yo trato de terminar antes, pero sería extendernos media horita para recuperar la clase perdida. No sé si estén de acuerdo o alguien tenga algún problema. Por mí está bien. De acuerdo. No tengo ningún problema también, profe. Listo, entonces a partir de la otra semana no veríamos clase hasta las 8:30, sino hasta las 9, ¿ok? Perfecto, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, niños, entonces voy a iniciar con el llamado a lista. Javier Eugenio Ruiz. Presente, profesor. Gracias. Jonathan Alexander Pulgarín. Presente, profe. Gracias, Jonathan, bienvenido. Marcela Vargas. Profe, mira que es que ella me está escribiendo aquí a mi WhatsApp que tú no la has ingresado al grupo, pues yo tampoco, entonces ya la voy a ingresar y tampoco tiene link. Espérate que ella ya se conecta, ¿listo? Listo, gracias, Sofía. Valeria Castaño. Yo, profe, presente. Gracias, Valeria, bienvenida. Víctor Hugo Villanueva. Presente, profe. Profe, a mí también me podría hacer el favor de agregarme al grupo. Sofía, ¿me colaboras, porfa, también con Víctor Hugo? Compañero, usted me puede, por favor, regáleme un momentico aquí, profe, le interrumpo el número del WhatsApp, porfa. El número tuyo, el teléfono.
Dale, 320 Sí, 773-0402. Gracias. 0402, te confirmo, 320-773-0402, listo, ya te agrego. Bueno, gracias. Y a Marcela Vargas también, ¿cierto, Sí, Sofi? profe, ya estoy en esas. Sofi, muchas gracias. Te debo otra. Bueno, señor. Listo. Sofía Martínez está. Valentina Londoño. Valentina Londoño. Fue la personita que activó el micrófono, es que no entendí. Buenas noches, profe. Hola Valentina, ¿cómo estás? No, Marcela. Ah, Marcela Vargas. Sí, señor. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Gracias a Dios, usted. Bien, gracias a Dios que no estabas en el listado, me estaba comentando Sofía. Igual ya te agregaron al grupo del WhatsApp, listo. Ah, bueno, profe, muchas ¿Tú gracias. estuviste en la clase pasada, Marcela? Sí, yo quería escribirle a Sofía, pero la verdad se me pasó. Pero Bueno, ya le escribí para que agregara. listo, no hay problema. Marcela, entonces bienvenida. Gracias, profe. Valentina Londoño. Valentina Londoño está. Vale, yo aquí lo listo. Valentina Londoño, creo que la vi que ingresó. Profe, presente. Gracias. Qué pena, si no estoy en urgente. ¿Qué Pero le, entonces, desde la clase. qué le pasó a Sí, Valentina? escuchaba. ¿Algún problema? No, sino que me ponía con una persona que me mandaron por la mañana, sino que estoy en embarazo. Entonces me tocó ir a revisar. Valentina, no hay ningún problema. Primero tu salud. Si necesitas, dale, desconéctate y te pones al día con el video. Vale, pues mientras que me llaman voy viendo, igualmente me está esperando. Listo, Aparte Valentina. me desconecto, ya saben por qué fue. Sí, tranquila, no te preocupes. Lo importante es tu salud primero, ¿vale? Y el bebé. Muchas gracias. Ana María Gómez. Presente, profe, buenas noches. Hola Ana María, buenas noches, bienvenida. Gracias, profe. Paula Andrea Barón. Presente, profe. Gracias por Andrea, bienvenida. William Steven Moreno. Presente, profe. Hola Steven, gracias y bienvenido. Cristian Camilo Hernández. Cristian Camilo Hernández está. Dani Fabián Valencia. Presente, profe. Listo, gracias Dani. ¿A quién no llamé? Este es el listado oficial de clase. Si hubo alguien que no hubiera llamado, A mí, profe, no sé por qué. a Daniel Aguirre, a Jonier Ballesteros, ¿a quién más? Sí. Profe, van Guareño también, profe, lo llamó. Bueno, a las personas que no llamé les pregunto, ¿ustedes son de la sede de Pereira o Armenia? ¿O Cartago? a Armenia. Todos son de la sede de Armenia, ¿sí? Sí, profe. Bueno, niños, recomendación, empiecen a presionar en la sede de Armenia, porque desde la sede de Pereira nosotros no los podemos matricular a ustedes en clase, es la sede de Armenia la que los tiene que hacer, y es por eso que no me están apareciendo. Entonces ahí les dejo esa tareita para que lo vayan gestionando, señor. Profe, a la primera sí. A la primera Sí, en la que... primera lista estábamos Sí. menos 2 personas, creo. Sí, en la primera lista sí estaban, pero porque era una lista de Excel que me mandó la universidad, con las personas pues que iban a entrar a formar parte del grupo y con la que Sofía los agregó al grupo de WhatsApp y todo. Pero ahorita el listado, la llamada lista ya lo hice con el listado de clase, y ahí es donde evidencio que no me están apareciendo. Entonces, pues para que por favor vayan gestionando esto con la sede de Armenia, porque desde la sede de Pereira no los podemos matricular.
y yo no tendría cómo subirles notas ni nada, entonces esta partecita sí es importante que la vayan solucionando, ¿vale? Profe, ¿con registro y control o con qué área podemos escalar el tema? Pues yo creo que con registro, pero en sede Armenia. Ok, profe, listo, muchas gracias. Igual, cualquier cosa, cualquier novedad, pues me lo hacen saber. ¿Por qué? Porque es que esto ya me pasó en otro grupo, que no me estaban apareciendo las personitas de la sede de Armenia y de la sede de Cartago, y yo escalé esto en la universidad. Pero en la universidad me dijeron que ya era responsabilidad de la sede directamente, no de sede Pereira, sino de la sede a la que ustedes pertenecen, porque es esa a las que los puede matricular en clase. La sede Pereira no, porque no tiene acceso a sus usuarios, entonces no los puede matricular. Así que ahí les dejo esa tarea, por favor, para que lo vayan gestionando. ¿Listo? Bueno, niños, empecemos. ¿Qué se leyeron para esta semana? ¿Qué le traen al espacio de actualidad? ¿Qué nos quieren compartir? Profe, Señor. ¿puedo iniciar participando? Sí, claro, Daniel, adelante. Listo, profe, lo que me llamó pues bastante la atención, pues es una noticia del 8 de agosto, no es tan antigua, y la verdad dice en portafolio que mientras que Colombia tiene 79 compañías listas en el mercado, Brasil llega a 550, Chile cuenta con 306, México 145 y Perú 282. La verdad a mí me aterra de pronto lo de Chile y lo de Perú, pues que tienen una población tan pequeña, Chile con casi 19 millones de habitantes tenga tantas empresas en el mercado de valores, y Colombia con 50 millones y con una masa monetaria más grande tiene menos actividad en la bolsa de valores y menos personas, menos empresas. En este caso serían 79 para Colombia. O sea, solo 79 personas, solamente 79 empresas en Colombia están cotizando en bolsa, ¿sí? Eso, sí señor. Y para, como le digo, lo que más me llama, pues Brasil, si es un país muy grande, cuenta con 550 empresas en el mercado. Chile con 306 y Perú 282, que es bastante por encima de Colombia, mucho diría yo. Sí, es muy grande la diferencia, es muy representativa. Entonces, me llamó bastante la atención esa noticia. Todo. Bueno, Daniel, perfecto, muchísimas gracias por compartirnos ese dato. Entonces, ahí sabemos que el mercado de valores en cuanto a acciones o lo que es el mercado de renta variable no tiene el mismo movimiento en Colombia que en otros países de Latinoamérica, de acuerdo a la noticia que nos está compartiendo Daniel. Daniel, muchísimas gracias por el dato, ¿vale? Listo, todo. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Profe, yo, María Fernanda. Dale, María Fernanda. Profe, esta noticia es del 21 de agosto de la página de portafolio. De antier. Son de algunos beneficios del factoring para las empresas. El factoring es una modalidad de financiación mediante la cual la empresa obtiene liquidez inmediata al vender las facturas por cobrar. Entonces, adelantando los ingresos derivados de ellas. Con este modo de financiación se puede obtener liquidez inmediata por las facturas a cobrar del área de cartera. En Colombia, pues, es una práctica muy común la venta a crédito entre las empresas con un plazo de 60 a 90 días, incluso a veces hasta 120 días. Entonces, pues, es un giro normal que se da en los negocios, pero de todas maneras, pues es un modo con el cual la empresa puede obtener también liquidez mediante los establecimientos financieros. Me parece interesante, por ejemplo, algunos beneficios destacados son que se reduce la carga operativa entre las áreas financieras como de cartera, se obtiene liquidez inmediata por sus facturas a cobrar. Así, no tiene que esperar un largo plazo sin necesidad a largo plazo de pago si necesita su dinero con mayor rapidez. También se tiene un control claro de la fuente para el pago de los fondos y la duración de la operación, optimizando así el pago de intereses. Entonces, me parece importante la noticia, profe. Yo creo que muchos no sabemos de estos beneficios, de esta modalidad. Muchos no conocían el factoring. Yo la verdad, profe, no. Ah, ok. ¿Alguien había escuchado hablar del factoring? ¿No lo conoce? No. No, profe. Bueno, entonces mire lo que nos comparte María Fernanda. Nos está diciendo que es una muy buena opción para cuando las empresas requieren liquidez. ¿Y qué es el factoring? Pues bueno,
la mayoría de las empresas, la gran mayoría, todas lo que hacen es vender a crédito. Es decir, la gran mayoría de las empresas, y ustedes los que trabajan en empresas y todo lo demás se han dado cuenta de esto, esta gran mayoría de las empresas tienen unas ventas a crédito donde el cliente simplemente les firma la factura y listo. Ya después en un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, es lo que se acostumbra, pues de acuerdo a las políticas que tenga la empresa, hasta 6 meses, pues le vamos a dar crédito a ese cliente. Ahora bien, ¿qué ocurre si necesitamos plata ya? Entonces yo soy empresa, necesito plata ya y le vendí a Dani, pero le vendí para cobrarle dentro de 3 meses. Le vendí ayer y solamente lo va a poder cobrar hasta noviembre. Y necesito la plata ya. Yo no puedo ir a exigirle a Dani el pago de su factura. ¿Por qué? Porque le di crédito. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a una entidad financiera que se llama, qué sé yo, Banco María Fernanda, y le digo, María Fernanda, vea, necesito plata ya. Le voy a vender las facturas que me debe. Entonces, usted págueme lo que me debe Dani, usted págueme lo que me debe Steven, usted págueme lo que me debe Sofía, y ya usted les cobra. Obviamente, entonces María Fernanda me va a decir, así claro, pero pues yo no se las puedo pagar al mismo precio que le están debiendo. Yo le descuento un porcentaje, una comisión, que es lo que yo me tengo que ganar, porque yo voy a asumir el riesgo de cobrar esa cartera. Y esto pues básicamente es eso, mercado de valores, ¿sí? Donde yo lo que estoy negociando es una factura. Entonces María Fernanda, listo, acepta, me paga lo que me debe Dani menos una comisión y ya la deuda se la cobrará ella Dani y así yo puedo solucionar mi problema de liquidez. Eso pues obviamente lo íbamos a ver un poco más adelante, pero con lo que nos está compartiendo, María Fernanda, pues ahí hacemos una pequeña introducción. Listo, María Fernanda, muchas gracias por ese dato. Está claro que es el factoring y cómo opera. Profe, pero eso es una buena opción. Eso es muy buena opción. Pues ni tan buena, Sofía, porque sí lo saca uno de la emergencia, pero igual va a perder dinero. Porque, como te digo, María Fernanda no me va a pagar lo que me debe Dani, me paga No, pues sí, un poquito menos. pero como de pronto hay circunstancias o riesgos que es mejor ganar poco, pero tener alguna ganancia, pues igual dependiendo como del punto de vista también que se quiera ver. Sí, claro, y eso es cierto, obviamente me puede salvar de la necesidad en el momento, bueno, y todo lo demás. Pero el caso puntual es que pues no es lo mejor que puede hacer la empresa, porque a mí me conviene más que Dani me pague la factura completa, ¿sí? Así se me demore un poquito más, pero que me pague la factura completa, porque yo le vendí a él al precio de venta. Ya después yo venderle esa factura a María Fernanda, pues va a implicar que ella se gane un poquitico y yo pierda un poquitico. Sin embargo, si el caso es de liquidez, si se necesita liquidez al instante, etcétera, pues sí, como tú dices, Sofía, es una muy buena opción que le puede salvar a uno la vida en cualquier momento muy fácilmente. Pero yo tengo una pregunta. ¿Sí? Esa entidad financiera puede ganar por los dos lados. Me explico. Hay una comisión que le cobra a la empresa que le está vendiendo las facturas y le paga un valor menor. Y esta entidad financiera le puede cobrar un poco más al cliente. No le puede cobrar más al cliente. Okay. O sea, tú pagarías lo mismo que me estás debiendo a mí y se lo pagas a María Fernanda. Pero María la Fernanda... solamente es la comisión por debajo que le va a pagar a la empresa. Exacto, sí señor. Ahora bien. Jessica, perdón, ahí en el WhatsApp ella colocó una noticia, profe, sino que ella como que no puede hablar. Sí, Jessica no tiene audio, la estaba dejando para el final porque también la puso aquí en el chat. Con esa cerramos. Ahora bien, Dani, si tú entras en mora y si tú no pagas, pues entonces ya María Fernanda sí te entrará a cobrar unos intereses por mora, te entrará a cobrar los honorarios del abogado si se tiene que ejecutar la factura, etc. Porque así operan el mercado de valores y así opera pues los títulos de valores. Pero que a ti te pueda cobrar más porque yo quise vender la factura, no, obviamente eso sería totalmente ilegal. Eso, otra pregunta, ¿y los plazos que dan esas entidades son iguales a los que pues se dan normalmente o pueden extenderse ya de acuerdo a lo que diga la persona que va a pagar? No. Si Dani a mí quedó en pagarme a 3 meses y yo te vendo a ti la factura hoy, tú tienes 3 meses para cobrarle. Si él te quiere pagar antes, perfecto, pero si él se quiere tomar los 3 meses, está en todo su derecho porque esa fue la condición a la que yo le vendí. Gracias, profe. Y si no, Dani no me vuelve a comprar a mí. Así como así, yo le compré a 3 meses y usted le da por ir a vender la factura y esa señora llama a cobrarme al otro día. ¿Qué pasa?
Sí, sí me entiendes. Además la factura, como son títulos de valores, pues son muy específicos porque especifican cuál es la fecha de emisión, pero también cuál es la fecha de vencimiento, etcétera. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, Vale, Marcela. yo vi una noticia el 20 de agosto que Ecopetrol ya pagó los 14,23 billones para adquirir el 51,4 de ISA. Entonces dice, la estatal Ecopetrol informó que realizó el pago de 14,23 millones de pesos al Ministerio de Hacienda para adquirir el 51,4% de la participación accionaria de Interconexión Eléctrica ISA. Con ello se cierra el contrato interadministrativo firmado el pasado 11 de agosto con la cartera de Hacienda. La petrolera adquirió la totalidad de las acciones a razón de 25.000 pesos por cada una. Dicho pago se realiza en su equivalente en dólares en los Estados Unidos por un monto de 3.672,9 millones de dólares, utilizando la tasa representativa del marco vigente en la fecha del cierre de la transacción en dólares. O sea que ISA, que es una de las empresas que cotiza fuertemente en bolsa y vende acciones, le acaba de vender el 51% de Ecopetrol. Y Ecopetrol pasa a ser el dueño y el controlante de ISA. Marcela, muchas gracias por ese dato. Bueno, profe, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir noticias? Profe, yo. Valeria y después Daniela María. Profe, creo que no había perdido la señal. No, Había perdido la señal. no, pero te escucho perfectamente, no hay problema, Valeria. Listo, vale. Bueno, estaba viendo que están como excursionando, por decirlo así, como un tipo de feria con la finalidad de enseñarles como a las empresas el uso de la nube en internet, ¿cierto? Debido pues a que en medio de la pandemia se dieron cuenta pues que cayó el Producto Interno Bruto en un 3,5% el año pasado y hay varias empresas, más o menos 30 empresas, que están ofreciendo en esta feria la posibilidad a otras empresas de mostrar cómo hicieron ellos que este proceso como de las nubes por las cuales pueden, como decía, pues que era como que las empresas creaban como un portafolio en estas nubes, las cuales compartían con los clientes y los clientes tenían la posibilidad de interactuar todo por el medio como de esta nube de plataformas. Entonces es como un proyecto en el cual le va a invertir Colombia para que las empresas vayan despegando como en temas virtuales, con la finalidad pues de tener una inversión de más o menos, creo que son 41 billones de pesos. Y esto es básicamente pues como por apostarle a reactivar a través de plataformas virtuales, del telecomercio. Sí, o sea, porque antes que no utilizábamos como tanto este tipo de nubes y ahorita las empresas de pronto que no están utilizando tanto como el tema de envío de folletos o cosas así, sino que les dan, lo que entendía es que les dan como un link y a través de este link suben como una nube y ahí pueden ver todos los productos y hacer compras y ventas, lo cual representó 41,8 billones de dólares en el primer trimestre del 2021. Claro, porque la situación de la pandemia pues nos hizo como cambiar a todos, por así decirlo, y cambiar de mentalidad. Miren que ustedes Sí. inclusive no han querido regresar todavía a la universidad, pues por un lado por el COVID, pero por el otro porque de una u otra forma nos hemos acostumbrado a trabajar así. Y pues bueno, Sí. si esa es una de las ventajas que queda, bienvenido. Gracias, Valeria. Daniela. Pues yo tengo una noticia, pero no es tanto así como de números, sino que me pareció como una noticia, pues algo muy sorprendente. Trata de que Finlandia es el país con, digamos, con la gente más feliz del mundo, pero entonces hablan que, digamos, respecto a los gastos que tiene, digamos, el gobierno, a veces afecta, digamos, a la niñez de los niños. Entonces, ellos quieren como destinar que el presupuesto del país empiece a enfocarse
más en gastos para los niños, porque ellos dicen que si los niños empiezan a aprender a manejar bien las finanzas de su país, entonces pues tendrán, digamos, un país muy rico y tras de eso pues van a tener gente feliz y que vive feliz con lo que tiene. Entonces me pareció como algo muy inteligente que hagan ese tipo de cosas. No, y no creas, eso sí tiene mucho valor numérico lo que tú estás diciendo, Daniela, porque estos son los países más ricos del mundo. Cuando uno ve, por ejemplo, los países escandinavos, o sea, Noruega, son tres, no sé si lo recuerdo, Noruega, Suecia y Finlandia, estos tres países pues tienen muy buena calidad de vida porque tienen mucho ahorro y se preocupan mucho por el bienestar social. Entonces, pues claro, todas estas actividades que hacen son tendientes precisamente a mantener esas altas posiciones en las que ya se encuentran clasificados. Listo, muchas gracias, Daniela. ¿Alguien más? Vamos finalizando nuestro espacio de actualidad. Yo, profe. Vale, de una. La noticia que encontré es de hoy. Dice que ya hay fecha para la moción de censura contra la ministra de las TIC. Esta ministra que ha sido, en estos días ha sido muy cuestionada por un millonario contrato en la que están embolatados 70.000 millones de pesos. Entonces que para el próximo viernes 3 de septiembre ya quedó definida la fecha para la moción de censura en el Congreso de la ministra de la TIC, quien ha sido cuestionada por estas irregularidades por el anticipo de 30.000 millones de pesos de un contrato con la Unión Temporal Centrados Poblados para llevar internet a regiones apartadas. Supuestamente esta unión temporal es una SAS que nació con 5 millones y que en estos días estaba en 25.000 millones de pesos sus ingresos. Pero porque es que esta empresa le anticiparon 70.000 millones. Pues sí, entonces lo que ha hecho el gobierno es que lo que hizo fue que el embargo de las cuentas bancarias e inmuebles de toda esta unión temporal para así poder supuestamente salvar algo. Y lo que dice la representante de Alianza Verde, Catherine Miranda, es que dice: nos roban en la cara y aún el Congreso no nos da fecha para la moción de censura a la ministra. Pues, igual ya dieron la fecha, entonces hay que esperar a ver qué pasa. ¿Y cuál es la fecha, perdón, Javier? El próximo viernes 3 de septiembre. Ah, ok. Listo, muchísimas gracias por compartirnos ese dato. ¿Alguien más? ¿Una última? Creo que yo he leído que el 13 de agosto murió Atila Lula, que tiene 92 años. Como bien sabemos que era uno de los hombres emblemáticos de Colombia, pues el legado que él dejaba era que pues, cuando estaba haciendo su práctica, digamos así, a nivel empresarial, con sus estudios, desde donde nació pues Postobón, y él ahí pues que como nos entiende cada vez más, luego conectado, como sabemos también, con el reciente. Entonces, pues, de acuerdo a la materia, con lo que nos hablaba de proyecciones y todo, y como de la innovación, pues, como un ejemplo, así que era pues una persona muy importante, pues a la vez con una inteligencia grande, porque como podemos decir, se enriqueció vendiendo agua con azúcar y colorante. Sí, y claro. a veces no cree y eso, pues, está dando más dinero de lo que yo y se vean así como saborizadas. Y era el quinto hombre más rico de Colombia, Carlos Alvira Uribe. Igual ya tenía pues muchos añitos. Duró chévere, en los 91 años como que una mitad de los pequeños. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Listo, muchísimas gracias. Y miremos el chat que nos dejan una noticia.
¿Qué nos dejó por aquí? Ay, ¿qué es todo esto? Jessica nos dijo que los fondos privados de pensiones giran más de 12.000 millones para el programa BEPS, que es para darle beneficios económicos periódicos a las personas que no alcanzan, por así decirlo, su edad de pensión. Esta es una herramienta para las personas que no tengan derecho a pensión y que cuentan con devolución de saldos. Los fondos privados de pensiones han girado 12.000 millones al programa de beneficios económicos periodos BEPS del gobierno nacional. Bueno, quienes sepan o quienes no estén seguros de si alcanzan a pensionarse o conocen personas que no se van a alcanzar a pensionar, pues hablen un poquito acerca de esto que pertenece a Colpensiones y que pues de una u otra forma lo que hace es devolver un poquitico de plata por el resto del tiempo. A lo mejor a alguien le pueda interesar y le pueda servir. Listo, niños, muchas gracias hasta ahí. Bueno, entonces recordemos, de acuerdo a lo que hablamos para los que llegaron tarde, que a partir de la próxima clase y 4 clases más, o sea, la cuarta, quinta, sexta y séptima semana, vamos a ver clase hasta las 9 de la noche para recuperar la clase que se perdió del pasado lunes. ¿Okay? Listo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de lo que nos compete. Pero antes de entrar en el tema a fondo del mercado de valores, necesito que veamos primero qué son las finanzas corporativas. Porque de hecho así es la materia, finanzas corporativas y mercado de valores, y se trabajan los dos temas de la mano. Para ello, pues hay un pequeño curso de la Universidad de Barcelona que vamos a tomar en línea, pero por favor les pido mucha participación. Es decir, a medida que vayamos haciendo este curso, lo que necesito es que ustedes participen mucho y le coloquen mucho empeño, ¿ok? Micrófonos silenciados, por favor, pero en el momento en el que haya una pregunta, la que sea, por favor activan su micrófono, que yo pauso el video, activan su micrófono y hacen la pregunta o hacen la observación a la que haya lugar. Listo. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Si no escuchan bien me lo hacen saber, ¿vale? Hola, bienvenidos al programa de finanzas para no financieros. Este programa pretende que al finalizarlo todos tengáis la capacidad de saber leer los estados financieros de una empresa, de saberlos interpretar. Por eso, antes de empezar, quiero aclarar que este programa no será un programa de contabilidad. Si alguien esperaba encontrarse un programa donde habláramos de asientos contables, de caja, mercaderías, de bancos, a proveedores, etc., este no es el programa. Ya veréis. Para poner un ejemplo, todos nosotros sabemos manejar un coche, tenemos carnet de conducir, seguramente también utilizamos un PC y hacemos nuestros artículos con Word o Excel, etc. Pero ninguno de nosotros, o la mayoría, no sabemos casi nada o nada de mecánica ni de informática. Es decir, que cuando el coche se nos para en una cuneta, nos estresamos, llamamos al mecánico, vienen a arreglarnos lo que sea y podemos seguir conduciendo. Igual cuando estamos haciendo un trabajo en el ordenador, de repente se para, no sé vosotros, yo me estreso mucho, error 521. Bien, el informático nos mira de una forma condescendiente, arregla en nada, en un minuto lo que habíamos hecho mal y podemos continuar. Pues esto es lo mismo. Aquí no se va a tratar de saber de contabilidad, como no se trata de saber de mecánica ni de informática. De lo que se trata es de saber manejar el coche más o menos donde yo quiero ir, de saber utilizar el PC lo básico y de saber interpretar los estados financieros de una empresa, los balances y cuentas de resultados básicamente de una empresa. El contable ya habrá hecho su trabajo y si no el auditor ya lo habrá auditado también.
igual que el mecánico hace su trabajo y el informático hace su trabajo. Nuestro objetivo es saber interpretar estos estados financieros de una empresa. Porque la contabilidad no es más que trasladar, traducir a un idioma numérico simple, un idioma matemático, son sumas y restas, traducir cosas que el común de los mortales entiende. Por ejemplo, nosotros entendemos que una empresa compra, que una empresa vende, que una empresa pide prestado, que una empresa amplía capital, que gasta en electricidad, que gasta en personal. Todo esto lo entendemos. Bueno, pues los contables, según unos principios contables, es decir, de una cierta manera, lo trasladan a un idioma matemático, un idioma numérico simple. Bueno, pues el objetivo de este curso no es este. Es la traducción inversa. Este es el objetivo. Traducir lo que nos van a dar numéricamente, los números de una empresa, saberlos traducir a un idioma que entendamos todos. El objetivo último será que cuando tengan ustedes unos balances y unas cuentas de resultados, saber interpretar si esta empresa le falta liquidez, tiene problemas de endeudamiento, el cash flow no es suficiente, etc. Este es el objetivo de este programa. Entonces, ¿qué vamos a ver con este curso de finanzas para no financieros? Pues como su nombre lo dice, es un curso que está diseñado para ustedes que no son financieros. Nadie aquí es de contabilidad. Por ende, nadie aquí sabe construir un estado financiero. Sabemos lo básico, cuando lo vimos por allá en contabilidad 1 y 2, que en su momento hasta Dani y Sofía, creo que los dos la vieron conmigo, bueno, etc. Pero si uno va más al detalle, esos estados financieros tan complejos que ustedes ven, que les entregan, pues ustedes no lo saben construir. Y es lo lógico. ¿Por qué? Porque ustedes no son contadores. Si la idea fuera que ustedes aprendieran a construirlos, pues se hubieran estudiado contaduría en vez de administración y punto. Esa no es la idea, sobre todo porque, como se los he dicho siempre, yo soy consciente de que a ustedes no les gusta la contabilidad. Si les gustara la contabilidad, estarían en contaduría, así de simple. Pero lo que sí tenemos que aprender es cómo los interpretamos, es decir, cómo leemos los estados financieros que un contador elaboró. Cómo conocemos en detalle esos estados financieros y qué es lo que nos están informando esas cifras. No me interesa saber cómo se dio todo el movimiento contable, no me interesa saber cómo lo hizo el contador, no, porque pues ese es el trabajo de él. Pero sí necesito saber qué me van a dar a mí o qué me van a decir a mí los estados financieros. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo creando una empresa? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí hoy. Vamos a crear nuestra propia empresa ficticia, bla, 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 pero que nos va a servir de ejemplo de cómo opera la contabilidad y las finanzas al momento de elaborar unos estados financieros. Pues vamos a empezar. Y vamos a empezar partiendo de cero. Y esto significa que vamos a empezar creando una empresa y ver cómo se generan los números de esta empresa. Y vamos a suponer lo siguiente, que ustedes son personas, inversores, que necesitan invertir su dinero. Y yo les propongo invertir en una empresa que queremos crear. Listo, niños. Entonces, lo primero, miramos qué nos están diciendo ahí. Vamos a hacer todos nosotros juntos una empresa. Es decir, los 14 personas que estamos aquí reunidas en la clase, tenemos dinero, no sé cuánto, cada uno tendrá su parte, unos tendrán más, otros tendrán menos, no importa. Pero entre todos nosotros vamos a construir empresa, entre todos nosotros vamos a crear una empresa con la plática que ustedes tienen. Necesitamos ponerla a invertir, necesitamos ponerla a trabajar.
producción y distribución de alimentos ecológicos. ¿Y de qué va a ser nuestra empresa, la que vamos a crear? Pues resulta que no, que por allá Valentina dijo que ella sabía un poquitico de productos ecológicos. Entonces Dani dijo, ay, sí, yo sé dónde hay mercado para eso. Sofía dijo, no, pues yo también tengo clientes, conozco personas que les interesa. Y entonces listo, decidimos, ¿qué vamos a hacer? Una empresa de productos ecológicos. Porque estamos en el siglo XXI, porque la economía está buscando pues como productos más amigables con el medio ambiente, etc. Entonces listo, vamos a hacer una empresa de productos ecológicos. Vamos a partir hoy desde ahí. Desde que todos nosotros vamos a poner un capital, una plática que tenemos para hacer una empresa de productos ecológicos. Ustedes me harían una pregunta o varias preguntas antes de decidir si invierten o no en esta empresa. Generalmente la primera pregunta que surge es ¿cuánto tenemos que poner? Y esta es la segunda pregunta, no la primera. Otros pensarían ¿cuánto ganaremos? Esta, que es una pregunta muy importante, también viene después. Porque al final la primera pregunta que condiciona el resto, la primera pregunta que tenemos que contestar es, con sentido común, listo, vamos a crear nuestra empresa. Aquí todos hablando abiertamente, sabemos que vamos a hacer una empresa, sabemos que ya decidimos que va a ser una empresa que produce y distribuye productos ecológicos. Perfecto. Entonces ahí es donde empieza, y sobre todo nosotros que somos tantos, ahí es donde empieza la lista de preguntas. Muchas preguntas, muchas, porque pues claro, estamos creando una empresa, ustedes están poniendo sus ahorros, su capital, pues van a haber una cantidad de dudas, pero hay una primera pregunta que es la que tenemos que entrar a resolver. Es una primera pregunta que es clave antes de que nosotros podamos continuar con esto. ¿Cuál pregunta creen ustedes que es esa? Profe, yo creería cuánto vamos a aportar cada uno. Esa sería, por así decirlo, la segunda. Antes de esa, hay que hacer otra pregunta. Pues, ¿qué queremos lograr construyéndola? ¿A qué te refieres con eso, Sofía? Pues no sé, o sea, sí, tenemos que todos vamos a aportar y pues va a ser de productos ecológicos, pero en sí, ¿con qué finalidad lo queremos hacer? Pienso yo, no sé. Como el objetivo, la misión de la... Sí, de la compañía. Ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. ¿Quién me dice qué es eso? Una pregunta sería, ¿cómo nos vamos a financiar? Esa formaría parte de la pregunta que hizo ahorita el compañero de ¿cuánto vamos a poner cada uno? Profe, sería ¿qué problemas vamos a solucionar? Es otra pregunta importante, como a quién le vamos a vender, como cuánto vamos a ganar, todo eso es clave. Pero ¿qué más? ¿Cuántos son los socios? Ya dijimos, todos nosotros 13. Si conocemos realmente en donde nos queremos meter, si conocemos el mercado. Buena pregunta, también es importante. Pero hay una más clave todavía. La primera, la más importante y que es clave. Profe, yo creo que la marca de la empresa. No. Marca de la empresa. Profe, el DOFA. No, tampoco. Va más como lo pues como así. Sí. Profe, como una premiación a las utilidades, como una utilidad al año, un proyectarse. Antes de eso, o sea, no estoy diciendo que nada de lo que ustedes están diciendo está mal, por eso se los dije desde el principio, es que nos van a surgir una cantidad de dudas increíbles, una cantidad de preguntas que tenemos que responder, pero hay una pregunta que es fundamental, que tenemos que responder antes que nada. De pronto en lo administrativo, ¿quién va a ser el gerente o quién va a ser la cabeza? No. Y obvio, todo eso que ustedes están diciendo es importante.
Y no les voy a decir, le buscan ustedes. Pero una pista. ¿El administrativo, en la producción o qué? Pistas. Era la idea de negocio que llevamos. No tiene que ver con la inversión. Sí, ¿Cuánto tiene que ver con la inversión. O sea, no sé cómo, o sea, no sé si estoy errado, creo que sí. ¿Qué tenemos inicialmente para producir o para, qué tenemos qué activos tenemos, por decirlo así? No está cerrado, pero te falta organizarlo. Y no es qué activos tenemos, nosotros no tenemos nada. ¿Qué tenemos nosotros para crear la empresa? Patrimonio. Si acaso la plata que podamos poner entre nosotros y no más, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que responder, antes que nada, antes que cualquier otra pregunta, es ¿qué necesitamos para poner esta empresa de productos ecológicos? Eso es lo primero que tenemos que entrar a responder. Antes de cuánto vamos a poner, lo primero que tenemos que contestar es ¿qué necesitamos? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso es que nosotros ya vamos a ver si sí podemos crear la empresa o no. Listo, ya. Vamos a crear la empresa. ¿Qué necesitamos? Y empezamos a hacer cuentas y crear esa empresa a nosotros nos vale 20.000 millones de pesos. Con las cosas que necesitamos. Les hago una pregunta. ¿Los tenemos? Díganme. Sí. Sí, ¿será que entre todos nosotros reunimos 20.000 millones de pesos? No, pero, o sea, se necesitan 20.000 millones de pesos por accionista o para la empresa. No, para la empresa, para empezarla a operar. Pero nosotros somos, ¿qué? 14. Sí, somos 14. Pues niños, les digo... Pero pues ahí sería lo que tenemos ahorrado, la parte financiera, el patrimonio. Sí, pero yo les digo la verdad. Por mucho que yo tenga ahorrado la parte financiera y todo lo que ustedes están diciendo, pues yo me retiro del negocio porque yo no alcanzo. Buscar con los bancos, vamos a hacer. No, eso, lo que comer un partido. ¿Cuánto reunimos entre todos? Buscar una financiación. ¿Cuánto reunimos entre todos? ¿Qué? ¿500 millones? Y eso que es mucho. Pero bueno, no creo. Yo creo que entre todos reunimos pues 100 millones. Y la empresa nos vale 20.000. Ustedes acaban de decir algo muy importante. Que buscamos financiación. Sí. ¿Y ustedes creen que quién va a ser el gerente de esta vuelta? Dani, que es el representante del grupo. ¿Y ustedes creen que Dani se va para un banco y le dice, ve a Bancolombia, vamos a poner esta empresa de distribución de productos ecológicos, nos vale 20.000 millones de pesos y tenemos 100 millones, préstenos 19.900? ¿Y ustedes creen que Bancolombia de una vez le dice, sí, tranquilo Dani, hágalo? ¿Creen que los va a prestar? No, profe. No se los van a prestar. Entonces, por eso, antes de cualquier cosa, lo primero que tenemos que determinar, antes inclusive de decir cuánto nos toca poner, antes de eso, es decir, qué necesitamos. Porque cuando sabemos qué necesitamos, sabemos el valor económico, la cuantificación de los activos con los que vamos a iniciar la empresa, y ahí sí podemos empezar a determinar si con lo que nosotros tenemos, si nos alcanza o no. Y si tenemos que buscar financiación, pues si nos van a dar esa financiación o no. Claro, es que si la empresa va a empezar a operar con 200 millones y nosotros tenemos 150, pues ya es muy fácil que un banco me preste los 50 que me faltan, ¿sí? Pero si la empresa vale 20.000 y nosotros tenemos 100, no vamos a conseguir esa plata. Entonces, claves hasta ahí. Lo primero, ¿qué necesitamos para poner la empresa? Y ahí se arranquen ustedes, señores administradores. Yo me excuso porque ahí vamos a tener, pues como por así decirlo, algunas diferencias de conceptos, porque ustedes son administradores y saben mucho de la parte administrativa, mientras que yo no. Yo soy contador. Entonces, pues, ya esas partes sí yo no las puedo entrar a responderlas. Que el DOFA, que el estudio de mercados, que a quién le vamos a vender, si hay clientes o no hay clientes, bueno, toda esa cantidad de preguntas que son súper importantes que ustedes hicieron. Porque claro, todo eso lo necesitamos también. Entonces ahí sí, podemos poner la empresa, pero sí tenemos mercado.
Entonces entremos a mirar si sí tenemos mercado. Si satisfacemos una necesidad en el sector. Entremos a mirar si sí satisfacemos una necesidad en el sector. Si hay cancha para este producto. Si hay mercado para este producto. ¿Qué competencia hay en este producto? Y bueno, y todas esas preguntas administrativas que ustedes como administradores, valga la redundancia, pues se harán. Y de las cuales yo no puedo entrar a formar parte porque zapatero de tus zapatos yo no podría aportarles nada ahí. Pero antes de cualquier cosa, antes de uno decir si sí hay mercado o no, lo primero es que necesitamos. Porque yo que me gano con saber, entonces salió Sofía corriendo, voy a hacer el estudio de mercado, si llega aquí súper contenta. Sí tenemos mercado para vender nuestros productos ecológicos. Pero ni siquiera hemos visto que necesitamos o si está dentro de nuestras capacidades o no crear esta empresa. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? ¿Van conmigo? Sí, señor. Sí, señor. Igual, profe, uno crea una empresa y uno más o menos sabe cómo va a ser la necesidad que tenemos, las necesidades que se presentan, y de las necesidades sabe uno si la puede ejecutar o no. Perfecto, pero por eso es que lo primero que tenemos que saber es qué necesidades tiene la empresa. Esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que responder. Y también pues como el nivel tecnológico, ahora pues toda la parte de sistemas que se requiere, se sabe que eso es muy costoso. Si usted va a montar una empresa full en eso, entonces se requiere una financiación muy elevada. No, sí, claro. ¿Sabe qué puede obtener al inicio? Si todo completo o iniciar con algo básico creciendo. Sí, claro. No, claro, y todo eso también es fundamental. Pero la esencia, ¿cuál es? Como vamos a empezar a construir estados financieros, determinar que lo primero que hoy necesitamos es X valor para poder crear esta empresa. Entonces, ahora sí, empecemos a darle números a esto. Ya sabemos qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para crear esta empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos? Pues empecemos. ¿Qué necesitamos? Pues alguien diría, pues necesito maquinaria. Correcto, maquinaria. Otros dirían, pues necesitamos existencias, materia prima. Correcto. Bueno, ¿de dónde ponemos todo? Pues un local. Un local. Muy bien. Alguien pensará, mobiliario. Mobiliario. Ponemos algunas furgonetas de reparto, también necesitaremos seguramente elementos informáticos, pues pongámoslo. Elementos de transporte y elementos informáticos. Correcto. Todo esto que estamos ahora escribiendo aquí son las inversiones que necesitamos, las inversiones iniciales para empezar nuestro negocio. Y alguien muchas veces me dice, oye, necesitamos tener en cuenta el gasto de personal. Y esto me sugiere dos preguntas. Primera pregunta. Recuerden que estamos poniendo aquí en esta columna las inversiones necesarias. Y me hablan de gastos de personal. Entonces, hablemos hasta ahí. Ya el señor no, todos nosotros aquí en pleno que estamos creando la empresa, ya dijimos que necesitamos. Entonces por allá Valentina dijo, necesitamos un local. Entonces por allá Daniel dijo, vean, necesitamos la maquinaria para producir los productos ecológicos. Y entonces Marcela dijo, no, necesitamos el equipo de transporte. Y entonces yo digo, necesitamos el equipo informático porque si no, ¿yo dónde llevo la contabilidad de este chuzo? ¿Sí? Y cualquier otra persona dijo, necesitamos los inventarios. Listo, entonces ahí ya empezamos nosotros a decir cómo vamos a crear la empresa. Perfecto, maravilloso. Estas son las cosas que necesitamos. Bueno, y ahorita les vamos a dar valores y todo. ¿Cómo se llama esto que está colocando el señor ahí? Él dijo inversiones. ¿Cómo lo conocemos nosotros? No, pero de a uno. Activos, profe. Activos. Activos, ¿sí? Estos son los activos.
Estos son los activos con los que nosotros vamos a iniciar nuestra empresa. Es decir, va a ser la parte izquierda de nuestro estado de situación financiera que ustedes ya tanto han visto y ya tanto han conocido, y que si no lo tienen claro aún, pues la idea de este curso es que nos quede supremamente claro. Y estamos determinando cuáles son los activos que necesitamos ya para crear nuestra empresa. Entonces ahí vuelve y juega algo, que el gasto de personal. Pero yo puedo comprar personas. No. Yo no puedo ir a comprar personas, pero a lo mejor les puedo comprar el tiempo. Sí, les puedo comprar algo de tiempo para que vayan y trajen, pero yo no puedo ir a comprar a Sofía y Sofía es mía y Sofía va a trabajar aquí las 24 horas y va a estar aquí a mí. Pues no, eso no se puede. Gasto de personal. Entonces ahí vamos a hablar algo, inversión o activo y gasto. ¿Qué diferencia hay entre inversión y gasto? Buena pregunta, ¿no? Alguien dirá, bueno, yo es que nunca he utilizado en mi vida privada inversión, gasto. No. Todos hemos utilizado la frase he invertido, he gastado. Pues ¿qué diferencia hay entre inversión y gasto? ¿Qué diferencia hay? Profe, la inversión es algo que yo voy a recuperar en cierta medida de tiempo, sea corto, mediano o largo plazo. El gasto es algo que no voy a tener como una ganancia o una rentabilidad como tal. Profe, el gasto es como el dinero es todo el dinero que yo utilizo para el desarrollo del objeto social de la empresa, por decirlo así. ¿Y el gasto? Ese es el gasto. ¿Y la inversión? Pues la inversión es lo que decía Hernán. ¿Qué más le complementan a eso? Profe, es que yo creo que depende del gasto, si puede recuperar o no se puede recuperar. El gasto sí se puede recuperar. Se recupera con el precio de venta de un producto. ¿Y la inversión no? Para mí el gasto sería más como, el gasto es un valor indirecto que va relacionado con el producto y la inversión es un valor directo que va involucrado con el producto. Por ejemplo, no sé, en zapatos se debe invertir yo qué sé, cuero. Pero lo que tú estás... El gasto sería la luz, porque la luz no va directamente en el zapato, pero pues igual sin la luz no se podría elaborar el zapato, para mí sería eso. Esa definición que tú estás dando está perfecta, pero para diferenciar gasto y costo. La inversión, entonces estaría hablando más de propiedad o como de infraestructura o algo así. Ajá. Entonces, vamos a quitarnos algo de la cabeza desde ya. Bueno, te lo estoy diciendo desde la clase pasada. Pero vuelvo y lo repito hoy. Quitémonos de la cabeza eso desde ya. Por ahí dicen que no se recupera. Y lo volvieron a decir ahora. El gasto no se recupera. Seguro. Y el gasto que se recupera. El gasto se recupera con el precio del producto. Exacto. Supongamos personal. Ustedes trabajan en una empresa, ¿cierto? La mayoría, casi todos trabajan aquí, ¿no? Todos, en una empresa. Y ustedes están dentro de esa empresa en algo que llama gastos de personal. O sea, ustedes son un gasto. O sea que la empresa no espera nada de ustedes. La empresa los contrató ahí de buena gente para pagarles un salario y tranquilos, no estamos esperando nada de ustedes. No, o sea, los gastos... Por eso te están pagando a uno para que haga su trabajo. Para que haga algo. O sea, que sí hay que darle... O sea, sí, la empresa sí está esperando algo de nosotros. Sí tenemos que complementar con algo a lo que nos está dando la empresa. Perdón, niños, un segundito que Camilo está hablando de que no tiene el link. Un segundo. Alguien de clase con Camilo Hernández. Pues yo no. Bueno, espera un segundito, lo agrego. Me está escribiendo por el WhatsApp.
Bueno, esperemos que ya no debe demorar en entrar. Bueno, entonces no significa necesariamente eso de que el gasto yo no lo voy a recuperar. Cuando ustedes gastan plata, se fueron, qué sé yo, tenían por ahí 200.000 pesitos y llamaron a su novio o a su novia, amor, vámonos a comer, tengo ganas de ir a comer algo rico hoy, y después de que vayamos al cine y después otras cosas. Eso es un gasto. Pero ustedes están esperando algo de eso, ¿o no? No. Eso se recupera. Sí, profe, pues digamos de que uno está recibiendo como algo diferente, porque cuando uno está recibiendo pues alimento, pues sí está recibiendo algo a cambio de decir algo. Y si tú vas al cine, no estás recibiendo diversión. Diversión, sí. O sea que tú sí estás esperando algo a cambio. O sea que eso lo podríamos considerar también una inversión. Y la nómina que yo le pago al empleado, en vez de que sea un gasto de personal, yo también lo puedo considerar una inversión. ¿Y por qué comprar un carro, por ejemplo, y que me aparece equipo de transporte? ¿Por qué es una inversión y por qué no es un gasto? Porque van encaminados a la razón de ser de la empresa. O sea, si yo tengo una empresa de transporte de mercancías, yo compro los vehículos con el fin de poder hacer la distribución y la recolección de lo que se tiene en el momento. Pero si yo contrato un empleado, también lo hago con ese fin. Exacto, sí, porque está cumpliendo unas funciones y tiene unas tareas ya asignadas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una inversión y un gasto? La inversión se utiliza para reproducir el ejercicio de la empresa. ¿Y el gasto no? Pero para mí el gasto sería como el tema de que es más involucrado con el producto, y la inversión es como lo decía Paula, que era como más de la empresa, como por ejemplo infraestructura, maquinaria. No, de pronto la maquinaria no salía porque no se hace así. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, la infraestructura con el tiempo se valoriza más. Entonces es una inversión. Un camión se valoriza. ¿Cómo? Un camión se valoriza. Valoriza, pero aún sigue siendo una inversión. Pero va mi pregunta. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de yo comprar un camión para que entregue la mercancía o contratar a una persona para que entregue la mercancía? Para mí es que la inversión es como más de la infraestructura de la empresa, como las cosas más grandes, y el gasto es como la parte más pequeña del producto. Profe, para complementar a la compañera, la inversión tiene que ver en cuanto a la operación de la empresa, a lo que se dedica en sí la empresa. Digamos, lo que decía, si necesitamos un carro para repartir lo que vendemos, y sería un gasto si, digamos, compramos un carro para que el gerente ande en él, ahí sí sería un gasto. No, si tú compras un carro para que el gerente ande en él, igual va a ser un activo. Y te va a aparecer en la misma cuenta que donde están los camiones para entregar la mercancía. Profe, pero con respecto al ejemplo del compañero, pues el carro puede ser un activo, pero los gastos de viáticos, combustible y todo eso se pagan de un gasto. Y el gasto de la gasolina para entregar los zapatos a los clientes no es un gasto. Profe, pero tiene que ver con la operación de la empresa. Y es que cuando el gerente va a visitar clientes, no está haciendo razón social de la empresa. No, pero en sí la operación no. Digamos, si nosotros somos una empresa dedicada a vender solamente repuestos, que el gerente salga a dar una hora en el carro al banco a hacer alguna cosa, ya sería un gasto más administrativo. Pero es un gasto. Operacional. Pero sigue siendo de la voz de la empresa, porque si va a hacer una diligencia de banco o va a visitar a un cliente, está en función de la empresa. Bueno, niños, entonces yo les voy a cambiar la pregunta. El tiempo en el que no espero o sea, no sé, ahora como usted lo decía, digamos en el cine, yo sí estoy gastando, pero inmediatamente estoy recibiendo esa
ese beneficio por decir, mientras que de pronto la inversión se nos puede demorar un poquito más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre un gasto y una inversión? Es el tiempo. Solamente es eso, tiempo. ¿Qué diferencia hay de yo o compro el camión que me lleve la mercancía o le pago a alguien para que la lleve en bicicleta? ¿Qué diferencia hay? Pues el tiempo, porque el camión llega más rápido. Más que porque llega más rápido, porque el camión me va a durar mucho tiempo. Tiene más capacidad de llevar cosas. Bueno, sí, también. Pero la esencia... El activo de la empresa. Pero ¿cuál es la esencia? La esencia es que los activos y los gastos son los mismos. Son la misma cosa. Un activo es un gasto, financieramente hablando. Todos los activos son gastos. Y eso inclusive ustedes lo conocen porque vieron lo que era la depreciación, ¿sí? Que era ir volviendo activos gastos. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, y es que un activo a mí se me vuelve un gasto en un largo periodo de tiempo, mientras que un gasto es gasto ya. Entonces, en este caso, por lo que yo entiendo ahí, o sea, yo compro un camión y lo voy a vender a la vuelta de 5 años, por ejemplo, obviamente no se va a vender al mismo precio que lo compré, sino que se está depreciando. En cambio, si hago una tercerización o contrato a alguien para que entregue la mercancía, es un gasto inmediato. Es un gasto inmediato. Recuperando a medida del tiempo. Pues los dos se van recuperando, ¿sí? Pero es porque si tú contratas a alguien, exacto, si tú tercerizas, eso te va de una vez al gasto. Mientras que si tú compras el camión te dura 5 años, pues va a ser 5 años que se va a demorar yéndose al gasto. Pero todos los activos que ustedes ven ahí, miren, todos los activos que ustedes ven ahí, todo eso se va a gastar. Todo eso se va a volver un gasto. ¿O ustedes creen que un computador va a ser un activo eterno? Más hoy en día. ¿Cuánto dura un computador? ¿Qué? 2 años. ¿Y eso por qué? el tema de la obsoletización. De la obsolescencia programada. ¿Y eso que puede que menos? ¿Cuánto dura? Una pregunta. Señor. Usted, por ejemplo, que nos enseña esto de mercado, valores y todo eso, por ejemplo, ¿cuál vaina nos recomienda? Yo les recomiendo mucho un canal que se llama Contador Contado. No, pero para uno comprar, ¿cuál broker nos recomienda? Ah, ok. Pues de aplicaciones. Sí. No, ¿saben porque qué? yo he escuchado, yo he visto muchos, por ejemplo, yo acá tengo una actividad de no funciona, no. Y pues muy bonito uno habla mucho de esto y todo, pero sería como muy bueno como la práctica. Ah, no, sí, claro, y es que eso también lo tenemos que ver pues más adelante. Pero, o sea, ustedes lo que quieren es una vez aprender a hacer transacciones. Sí, a mí lo que me gustaría es, por ejemplo, invertir, cuando le quiero hacer tal loca algo, mira si pasa de verdad o no, pues sí me entiende, porque al final pues, me pone a hablar mucho de la práctica y teoría y todo, y se va a poner una a practicar y eso es algo totalmente diferente. Bueno. Entonces, pues, ¿Quién me está hablando, perdón? Cristian. Camilo. Sí. Cristian, lamento decepcionarlo, yo no le voy a enseñar eso. ¿Verdad, bro? ¿Y por qué no se lo voy a enseñar? Porque es que el mercado de valores en Colombia no funciona a través de las plataformas. Yo no estoy diciendo que eso sea una estafa, ni mucho menos. Pero eso es algo que yo no tengo ni idea de cómo. Pero, por ejemplo, BVA maneja BVA Valores, ¿no? Colombia también maneja. Exacto. Valores Bancolombia. Exacto, es correcto. Y de eso sí podemos hablar lo que tú quieras. ¿Usted nos va a enseñar a operar por ahí? Pues a operar como tal, no. Porque ustedes necesitan, primero se necesita la infraestructura tecnológica, ¿sí? Segundo, se necesita un comisionista de bolsa. Segundo, se necesita un corredor de bolsa. Pero lo que yo sí les voy a dar es la teoría de cómo se hace. Ahora, bueno, pues chimano. ¿Qué son esas palabras, Cristian? Por acá, compañeritos que no hacer. Está escuchando clases conmigo. Ahora bien, otra cosa adicional. Pues primero tenemos que ver las finanzas, ¿sí? Tenemos que ver la teoría para saber en dónde es que vamos a invertir, o por lo menos en dónde nos vamos a colocar, por un lado. Y por el otro, lo que les decía de estas aplicaciones es que eso es más que todo, pues hay gente que es muy tucha en eso, ¿sí? De hecho viven de eso, yo no, porque yo soy financiero, pero no me dedico al mercado de valores. Pero esto como tal, o estas operaciones que se hacen, así como tú las estás viendo, como tú las estás hablando, se hacen es a través de otras plataformas que están fuera del mercado de valores de Colombia.
y que no están reguladas por la bolsa de valores. Es Ya. decir, si tú vas a comprar ahí acciones de Apple, por ejemplo, o acciones de Tesla, esas acciones que tú estás viendo ahí, pues de una u otra forma no van a estar pasando por la bolsa de valores de Colombia, sino que ya hacen por debajo. Y yo de eso, pues obviamente no conozco mucho que digamos. Eso es como una tercerización ahí, ¿cierto? Sí, eso es una tercerización y esas plataformas cobran una comisión. Y eso, por ejemplo, ahí ahorita está es que Toro y que no está cobrando comisión. Y yo en algún momento traté eso, le daban hasta demos, le daban demos, pero pues... Yo también entré por el todo, uno también puede que, o sea, que alguien operaba y uno hace lo mismo que esa persona hacía por la aplicación. Sí, exacto. Pero pues yo la verdad no entiendo eso y es algo muy diferente a como yo he conocido el mercado de valores en Colombia. No, que es que yo tengo un amiguito que usted sí vive de eso, entonces yo quisiera saber es cómo hacer eso, No, y hay gente que hasta cursos, hay gente que invierte, hay gente que ha invertido, como dice usted, 200 lucas, hay gente que ha invertido 200.000 pesos y le ha ido bien, otros que los han perdido. No, etcétera. dígame a mí, un amigo mío que yo 30 palos en una cosa de disquetero, liticón, algo así, ahorita lo como por 60 y fue y lo sacó ahí en el árbol ahí en Copo de mano. Ahí donde venden los iPhones. Sí. Ahí fue lo sacó, yo mismo lo compré y todo. ¿Cuánto? Entonces, sí, bueno, ¿Cuánto sacó? 60, profe, en cuestión de la pandemia hasta acá se hizo todo. Ah, ok, lo duplicó. Y de la pandemia hasta acá, pues casi un año, ¿me entiendes? Pero se aguanta porque a la final, pues, trabajando en una empresa le pagan si mucho 5 millones y son 12 meses se ganan lo mismo que para los demás, ¿me entiendes? Y solamente esperando. Sí, claro, entiendo eso, pero no, la verdad, no sabría hablarte de esas plataformas. ¿Para qué me voy a poner a decir mentiras si yo solamente les puedo dar la teoría? Ah, bueno, Cristo, Listo, Cristian. a ver, después. Bueno, niños, entonces volviendo al tema y recordando de las finanzas corporativas, todos los activos son gastos, siempre. Todos los activos que ustedes vean dentro de las empresas son gastos y se van a gastar. Generalmente cuando hago esta pregunta la gente suele responder, pues una inversión yo espero un retorno, y de un gasto no. No. Muchos de ustedes, para las empresas que trabajan, ¿saben qué son? Gasto de personal. ¿Esto significa que no esperan nada de ustedes? ¿Ningún retorno? Pues claro, que lo esperan. Esta no es la diferencia. La diferencia, y sale por primera vez, pero será muy recurrente, la diferencia es el tiempo. En finanzas, el tiempo es la variable clave. ¿Y por qué la diferencia entre inversión y gasto es el tiempo? Ya verán. Una inversión es un gasto a largo plazo. Y un gasto es una inversión a corto plazo. Luego aquí vamos a poner las inversiones que tarde o temprano se gastarán. Créanme. Todo se gasta. A lo largo de la vida todo se gasta. El local se gastará. Quizá no en un año, ni en 20, ni en 30, pero oiga, en 100 años se gastará. La maquinaria tardarán 5, 10, 15 años, se gastará. El elemento informático en 3, 5 años se gastará. Las existencias se gastarán bastante más rápido. Luego en esta columna ponemos las inversiones. La segunda reflexión que me sugería cuando alguien me dice gastos de personal, ya hemos visto el concepto de gasto-inversión. Y personal, las personas. Lo más importante de una empresa, hemos de poner aquí las personas. Pero claro, las personas no podemos hacer como un local, que vamos y lo compramos, o la maquinaria y el elemento informático. No. ¿Pero cómo aparecen aquí? Pues aparecerán con lo que llamamos el disponible o el cash. ¿Por qué? Porque sería prudente en nuestra empresa con sentido común tener todo esto, pero además tener un cojín de cash, de disponible, para hacer frente a los gastos que vendrán en los próximos meses. ¿Qué gastos? Pues en una empresa normal
el primer día que entra en funcionamiento ya tiene gastos y seguramente no tiene ingresos el primer día. Luego sería lógico pensar que cuando empieza una empresa tenga un cojín disponible para hacer frente a los gastos de los próximos meses, antes de que empiecen a llegar los ingresos. Uno de los gastos más importantes que tengo que prever es el gasto justamente de personal. Pues ya lo tenemos. Bueno, hay algo que me falta. A este local yo le haría la pintura, el cableado eléctrico, pondría los suelos bien, los tabiques, es decir, haría una inversión en instalaciones. Vamos a poner números. Entonces, el estado de situación financiera que tanto conocemos, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir todos los activos que tiene una empresa y a su vez nos va a decir cómo se financiaron esos activos. Es decir, a quién se los estoy debiendo. Pues ya lo tenemos. Y listo, entre todos nosotros les dimos valores a eso. Hablando en millones. Ahí estamos diciendo cuánto va a valer cada cosa que necesitamos para la empresa. El local nos va a valer 100 millones. Adecuarlo nos va a valer 30 millones. La maquinaria 20 millones. El mobiliario 15 millones. Los camiones o el camión para repartirla 15 millones. El equipo informático de los computadores 20 millones. El inventario nos va a valer 50 millones. Y tenemos que tener también en dinero líquido 50 millones para hacerle frente a los gastos. Sabemos qué necesitamos para empezar nuestra empresa de producción y distribución de productos ecológicos. Y además vamos a ponerle números. Necesitamos un local, vamos a poner que nos cuesta 100 millones, lo vamos a hacer a lo grande. Instalaciones 30, maquinaria 20, mobiliario 15, elemento de transporte 15, la informática 20, existencias 50 y disponible este cojín que necesitamos antes de empezar, pues 50 millones de efectivo de cash antes de empezar. En definitiva, necesitamos 300 millones. Primera pregunta, ¿qué necesitamos para crear esta empresa? Ya está respondida esta pregunta. 300 millones. Ahora vendrá la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos estos 300 millones? Esta será la segunda pregunta. Y ahí sí va la segunda pregunta que ustedes, la respuesta a la segunda pregunta que ustedes dijeron ahorita. ¿Cuál sería la segunda pregunta? ¿Cómo vamos a conseguirnos esos 300 millones? ¿De dónde vamos a sacar los 300 millones para poder comprar todo lo que estamos necesitando y montar esta empresa? ¿Claros hasta ahí, niños? ¿Van conmigo? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo, niños. Entonces lo prometido es deuda. Salgan por favor a sus 15 minuticos del break, tomen un cafecito y venimos para continuar la clase y terminar con este y el siguiente video de la técnica de la escalera que nos hace falta por ver, ¿vale? Listo, profe, gracias. Y empezamos hasta las 9, ¿cierto? Es que no escuché bien. No, porque apenas lo definimos hoy. Es a partir de la otra clase y 4 clases vamos a estar hasta las 9 para recuperar la clase pasada. Esta es la tercera semana, o sea que vamos a estar la cuarta, quinta, sexta y séptima hasta las 9. Si puedes, no tienes ningún inconveniente. No, ninguno, pensé que era de hoy. No, porque no podía, porque no sé el tiempo de los demás ponerlo como tan radical desde ya. Tener que negociarlo primero con ustedes. Bueno, niños, entonces por favor no se me desconectan de la reunión y nos vemos a las 8:10. Pero ya sabemos algo. Bueno, niños, 8:10.
¿Alcanzaron a descansar y a tomar algo? ¿Ya están por acá? Sí, profe. Hola, ¿cómo les fue? Sí, profe. Bien, gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, niños, entonces vamos a terminar de ver este video. Ahí nosotros ya tenemos la mitad de nuestro estado de situación financiera montado. Ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Ya saben que es el estado de situación financiera. Pregunta, ahí que tenemos, solo la mitad. Solamente una parte de la igualdad. ¿Cuál es la otra parte de la igualdad? ¿Qué me dice a mí la ecuación contable? Activo, pasivo y patrimonio. Pero ¿cómo es la ecuación contable, Sofía? Activo más pasivo igual patrimonio, ¿no? No. No, activo menos pasivo es igual a Activo menos pasivo igual a patrimonio. Activo menos pasivo es igual a patrimonio, o activo menos patrimonio es igual a pasivo, o activo es igual a pasivo más patrimonio. Cualquiera de las tres formas. Cualquiera de las tres es correcta y es la misma. Entonces, activo es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, que todas estas inversiones que nosotros ya tenemos aquí y que estamos utilizando para construir nuestro estado de situación financiera van a tener que ser iguales, van a tener que ser iguales a la suma del pasivo más el patrimonio. Es decir, van a tener que ser iguales a la plata que sea de nosotros como socios de la empresa y a lo que tengamos que conseguir adicional para financiarla. ¿Millones? Esta será la segunda pregunta. Pero ya sabemos algo de esta segunda pregunta. Que necesitamos conseguir 300 millones. Porque esto tiene que cuadrar. Si no, los contables se enfadan un poco. Vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos las inversiones de nuestra empresa? Y básicamente solo hay dos formas. Como una familia que tiene que decidir cómo financia también sus inversiones. O con el ahorro generado, fondos propios, o con endeudamiento. No hay otra. El endeudamiento aquí lo vamos a diferenciar entre endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo. ¿Y cuál es la diferencia entre el endeudamiento a largo plazo y el endeudamiento a corto plazo? O lo que llamábamos pasivo corriente y pasivo no corriente. Pues el tiempo. El pasivo que sea a corto plazo es el que yo tengo que pagar antes de un año. Y el pasivo que sea a largo plazo es el que tengo que pagar después de un año. Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Entonces, para recoger estos 300 millones que estamos necesitando nosotros ya para crear la empresa, podemos valernos de estas tres herramientas. Una, capital o patrimonio, es decir, lo que podamos poner nosotros como dueños de la empresa. Y si nos queda faltando, entonces podemos pedir pasivos. Y esos pasivos pueden ser a largo plazo si los voy a pagar a más de un año, o pasivos a corto plazo si los voy a pagar a menos de un año. Y de una forma, digamos, prudente, sin otras consideraciones, porque hay muchas consideraciones respecto a la estructura de financiación de una empresa, vamos a hacer algo más o menos lógico y prudente, que sería poner, por ejemplo, 100 de capital, 150 de exigible o endeudamiento a largo plazo, y 50 a corto plazo. Es decir, vamos a recoger la plata, los 300 millones, y nos sentamos nosotros aquí a charlar, a ver cuánto puede dar cada uno. Y entre todos nosotros, para crear esta empresa de distribución de productos ecológicos, entre todos nosotros, solamente recogemos 300 millones de pesos. ¿Sí? Como solamente recogemos 300 millones de pesos, solamente recogemos 100 millones de pesos. Y necesitamos 300. Como solamente recogimos 100, nos va a tocar ir a buscar personas que nos presten los otros 200 que nos faltan. En este caso, pues simplemente nos prestaron los 200 que nos faltaban, 50 los tenemos que pagar en un año y los otros 150 a más de un año.
Es decir, 50 en el corto plazo y los otros 150 en el largo plazo. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. A las inversiones les llamamos activos y cómo se financian estos activos le llamamos pasivo más neto. Activos y pasivos más neto patrimonial. Y esto es lo que es el balance, una foto de la empresa en cualquier momento del tiempo donde me va a decir qué tiene, cuáles son los activos o cuáles son las inversiones y de dónde ha salido esa plata para pagar esas inversiones. Si lo vemos desde esta perspectiva ya nos queda un poquito más clara cuál es la ecuación contable o ecuación patrimonial y por qué siempre se debe cumplir. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo va claro hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, Profe. inquietudes? Adelante. Usted nos puede mandar por el chat el link del video. Ya está subido en la plataforma. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Esperen que esto se me bloqueó. Entonces, hablemos ya para finalizar del estado de situación financiera. Bueno, de hecho de eso no hemos venido hablando, pero ya desglosémoslo un poquito más. Vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos las inversiones de nuestra empresa? Y básicamente solo hay dos formas. Como una familia que tiene que decidir cómo financia también sus inversiones. O con el ahorro generado, fondos propios, o con endeudamiento. No hay otra. El endeudamiento aquí lo vamos a diferenciar entre endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo. Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Y de una forma, digamos, prudente, sin otras consideraciones, porque hay muchas consideraciones respecto a la estructura de financiación de una empresa, vamos a hacer algo más o menos lógico y prudente, que sería poner, por ejemplo, 100 de capital, 150 de exigible o endeudamiento a largo plazo y 50 a corto plazo. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. A las inversiones les llamamos activos y cómo se financian estos activos le llamamos pasivo más neto. Activos y pasivos más neto patrimonial. Cuando hemos empezado este balance, yo he ido poniendo maquinaria, existencias, local, y lo he ido poniendo, ¿qué les parece? ¿Al azar o tiene un cierto orden? Entonces, cuando nosotros analizamos nuestro estado de situación financiera, vamos a encontrarnos con que este viene ordenado. Aquí hay que hacer una diferenciación.
Este estado de situación financiera que ustedes están viendo, pues como el curso es de España, es un estado de situación financiera de España. Y en este caso los activos están ordenados del menos líquido al más líquido. Es decir, del que más fácil vuelvo yo dinero al que menos fácil vuelvo yo dinero, por así decirlo. O el que más fácil tengo yo para volver dinero, que es el dinero como tal, y el que menos pienso volver dinero, que es el local. Nosotros en Colombia lo presentamos diferente. Nosotros en Colombia presentamos primero los más líquidos y después los menos líquidos. Es decir, aquí empezaría disponible, seguirían las existencias, seguiría el equipo informático, el equipo de transporte, etc. Solamente es cambiar el orden, pero la esencia es la misma. ¿He ordenado tanto activo como pasivo más neto de una cierta forma? Sí. ¿Cómo ordenamos las inversiones? En un balance, los activos, ¿cómo se ordenan? Por liquidez. De más a menos liquidez. Respecto a este concepto de liquidez, recuerdo que una vez en un seminario que hice para abogados, alguien me levantó la mano y me dice, perdone, pero no estoy de acuerdo. Porque realmente un local, yo lo considero que es más líquido que las existencias. Y en cambio usted pone que las existencias son más líquidas que el local. Y él tenía razón. Lo que ocurre es que hablábamos del concepto de liquidez de formas diferentes. Y recuerdo que le dije, no, mire, liquidar, el verbo liquidar en términos mafiosos. ¿Qué morirá antes? Si todo va bien, si la empresa va bien, ¿qué desaparecerá antes? El disponible, seguro. Ya verán, estos 50 millones con los que empezamos, estos billetes concretos, desaparecerán rápido. Luego espero que las existencias se vayan vendiendo y desaparezcan de mi balance. El elemento informático en 3, 4 años, 5 años lo tendré también que cambiar, se habrá gastado. Las furgonetas en 5 o 6 años, el mobiliario en 8, 9, 10 años, la maquinaria en 10, 15 años, las instalaciones también 10, 15, 20 años, el local igual en 50 años. Es decir, el concepto de liquidez en términos de qué desaparecerá de mi balance antes si todo va bien. Este abogado que interpretaba era más fácil de liquidar, de convertirse en efectivo. Y decía, un local lo vendo más rápido que una existencia. No es este el concepto. Y liquidez, otra vez, el concepto de tiempo. ¿Qué tardará más en desaparecer? Y era lo que habíamos hablado en la clase pasada, de los activos corrientes y los no corrientes. Que recordemos que los activos corrientes los tenía para volverlos dinero, mientras que los activos no corrientes no los tenía para volverlos dinero, sino para trabajar con ellos. Según esta definición que vimos la clase pasada en la prueba diagnóstica, aquí, ¿cuáles son los activos que son corrientes? Según lo que vimos en clase pasada. Profe, las existencias. ¿Y qué más? Disponible. Las existencias y el disponible. Esos dos son los que yo tengo para volver dinero. Pues el disponible ya es dinero como tal. Y las existencias las tengo para venderlas y volverlas dinero. Mientras que hay para arriba, el computador, los camiones, el mobiliario, los escritorios, etc. La maquinaria, las instalaciones y el local, yo no las tengo para volverlas dinero. No las tengo para venderlas. Están ahí para hacer la razón social de la empresa. Que tardarán menos en desaparecer. Así está ordenado esta parte del balance, los activos están ordenados de mayor a menor liquidez. ¿Y los pasivos? Los pasivos están ordenados de mayor a menor exigibilidad.
es lo que me van a exigir antes? Lo que debo a corto plazo. ¿Qué me van a exigir después? Lo que debo a largo plazo. ¿Y qué no me van a exigir? Los propios socios no exigirán. Por eso se llama también el no exigible. Pues los fondos propios. Entonces siempre los activos que hayan en una empresa se van a ver financiados de dos fuentes. La primera que se llama pasivos y la segunda que se llama patrimonio. Y los pasivos los voy a tener que pagar en algún momento, mientras que el patrimonio no lo tengo que pagar. Y respecto a los dos últimos párrafos que aparecen ahí, pues recordemos que estamos en Colombia y en Colombia pasa como dice la señorita Antioquia, pasa del mismo modo al sentido contrario. Es decir, los activos están ordenados de mayor a menor liquidez y los pasivos están ordenados de mayor a menor exigibilidad. Cuando nosotros miramos un estado de situación financiera en Colombia, lo que primero aparece es el pasivo a corto plazo, sigue el pasivo a largo plazo y de último el patrimonio. Vamos a ver también ahora, muy importante para los análisis que haremos después, vamos a ver las 5 masas patrimoniales de que consta un balance. Los activos veremos que se diferencian entre 2 tipos de activos y los pasivos más neto veremos que se diferencian en 3 grupos muy diferenciados. Vamos a ver. Las inversiones. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son estas 5 masas que componen el estado de situación financiera? Ya no son 3, como dijo ahorita Sofía, activo, pasivo y patrimonio. Ya son 5. ¿Cuáles son esas 5? Con lo que acabamos de ver, muchachos. Profe, más liquidez. ¿Cómo llaman los que son más liquidez? Vamos a dividir el estado de situación financiera ya no en 3 partes, sino en 5. ¿Cuáles creen ustedes que son esas 5 partes? Ingreso y gasto no. No, ingreso y gasto es del estado de resultados. Los costos. También son del estado de resultados. Los acabamos de ver, niños. Bueno, sigamos. Los activos se pueden dividir en activos a largo plazo o activos no corrientes y activos corrientes. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Muy importante en los análisis que vendrán después. Estas inversiones o activos no corrientes estarán en la empresa más de un año. Y los activos corrientes estarán en la empresa, esperemos, menos de un año. Las existencias, si están más de un año, mala señal. El disponible, queramos o no, estará menos de un año. Y respecto al pasivo más neto, pues justamente hay esta diferencia. Fondos propios, o neto patrimonial, o no exigible. Que en este caso solo hay una partida contable que es el capital social, lo que hemos aportado los socios. Los socios, entre todos, hemos aportado 100 millones. Luego están las deudas a largo plazo, 150 millones, y luego las deudas a corto plazo, 50 millones. ¿Qué diferencia hay entre estas dos deudas, estos dos endeudamientos? Otra vez el tiempo. 150 millones los debo a más de un año y 50 millones
los tendré que devolver antes de un año. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa, con estos activos o inversiones financiadas de esta forma, con este pasivo de largo corto plazo y con este neto patrimonial, que en este caso empezamos con 100 millones. Por eso ya hablamos de pasivo más neto. Y ahí están. Vamos a dividir entonces ya la estabilización financiera en 5 masas patrimoniales: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Y ya sabemos la diferencia de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo, niños. Entonces, con esta diferenciación que hicimos hoy, ya entendimos un poquito más de cómo analizar el estado de situación financiera ya de forma financiera, no contable, con lo que vimos en contabilidad 1 y 2, sino como financieros. ¿Ha quedado un poco más claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, niños. ¿Les ha parecido bien la metodología? ¿Está bien que trabajemos así la clase? ¿Alguna observación, alguna recomendación? Así está bien. Está bien, profe. Listo, niños. Entonces, pues nada, de momento ya los dejo descansar. Ya no se les olvide prepararse para la próxima clase, que vamos a extendernos media horita hasta las 9 para recuperar la clase que perdimos por el festivo. Y nos vemos el próximo lunes. Bueno, niños. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Que estén muy bien y hasta luego. Gracias, chao. Chao. Saludos, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto.